Nos acompañan 4 panelistas, Mary Peñalosa de la CETIEN, Héctor de la Cueva de Silas, Jesús Torres de Trado y Luis Olorio del Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda. Vamos a empezar las intervenciones con Héctor de la Cueva y enseguida seguirá Chuy Torres, después Mary y por último Luis. Muchas gracias, Jorge. Si funciona, sí. Muy buenos días, compañeras, compañeros de los medios de comunicación, aquí presentes o conectados por Zoom. Efectivamente, bueno, entre las cosas más importantes que están pasando en nuestro país hoy, o que ponen a prueba la capacidad del país y de su gobierno y de la sociedad para cambiar, están ligadas a la reforma laboral. Una reforma laboral y además complementada por otro instrumento muy importante, que es el capítulo laboral que se pactó en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Porque acá está en juego no solo lo que pasa en el país, sino en la región y con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Y de hecho, ustedes deben conocer que algunas de las cosas más importantes que han estado ocurriendo tienen que ver con las quejas que se han presentado en el marco del tratado. Entonces, está en juego muchas cuestiones, pero de una reforma y de un capítulo laboral que están enfocados en eliminar uno de los principales males que hay en México. Y uno de los principales males que hay en México tiene que ver con quienes han dominado los llamados sindicatos en nuestro país. México hace un combate al crimen organizado y a las mafias, ¿verdad? Eso es de todos los días. Pero resulta que en el mundo laboral y sindical hay crimen organizado, hay mafias. Es decir, podríamos hablar del crimen organizado sindical o de las mafias sindicales que han dominado al país. Entonces, cuando hablamos de combate a la corrupción, cuando hablamos de combate al crimen organizado, tenemos que hablar de ese combate en el mundo del trabajo. Y en realidad, se supone que esa reforma laboral y ese capítulo laboral están destinados a erradicar a todas esas mafias que han simulado contratos colectivos para hacer un negocio con las empresas y controlar a los trabajadores, para evitar la verdadera contratación colectiva, la sindicalización auténtica. Les llamamos nosotros, y ya se llaman en todo el mundo, sindicatos de protección patronal. Pero el problema no es que son casos aislados. Calculamos que más del 75% de los trabajadores sindicalizados en México están bajo sindicatos de protección patronal, es decir, bajo mafias que controlan las organizaciones sindicales y que impiden la contratación colectiva auténtica. Bueno, entonces estamos hablando de un problema muy importante. Y esta reforma laboral, ustedes conocen, pues va corriendo por diferentes carriles. Uno de ellos fue eliminar las juntas de conciliación y cambiarlas por tribunales de lo laboral. Bueno, ahí hay un primer balance que hacer a varios años. Esos tribunales no están funcionando de la mejor manera. Están colocando también viejos y nuevos obstáculos para la libre organización de los trabajadores. Estoy hablando a escala nacional. Otro carril es la creación de un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que sustituye muchas de las cosas que hacía antes la Secretaría de Trabajo. Bueno, acá hay también un conjunto de problemas para acceder a este nuevo modelo de administración laboral. Entonces, estamos hablando de que cambió un modelo de impartición de justicia laboral y de administración de la justicia, que sin embargo está con grandes deficiencias o con grandes carencias. Acá en Jalisco, y en todo caso, nuestros compañeros de Jalisco podrán hablar más de esto, pero pues es evidente que esto marcha con mucha lentitud y contradicciones.
Hubo otra, la primera medida de esta reforma, que era que todos los sindicatos estaban obligados a cambiar sus estatutos. Hay que decir que a estas alturas la mayoría de los sindicatos no han reformado sus estatutos para permitir elecciones democráticas o para permitir representación de las mujeres en las direcciones sindicales. Entonces, esto es un pendiente. Pero está la otra vía, y me voy a concentrar en esto muy rápidamente, que hoy es el tema del debate nacional y que es uno de los principales temas de la reforma, la legitimación de contratos colectivos. ¿Qué está pasando? Fíjense, ¿y qué va a pasar el 1 de mayo de este año? Resulta que las autoridades habían dicho que había alrededor de 500,000 contratos en el país, la mayoría de ellos ficticios. Bueno, hace algunos días la Secretaría del Trabajo dijo que ya limpiando a muchos contratos muertos, pues hay alrededor de 140,000 contratos vivos. De esos 140,000 contratos, ya rasurando, y este es un primer tema, que no hay suficiente transparencia de cómo se rasuraron esos otros 300,000 contratos, digamos, ¿verdad? Primer tema. ¿Y en dónde estaban? Pero segundo tema es que de esos 140,000 contratos colectivos se han legitimado hasta el momento alrededor de 12,000 contratos. Y quedan 3 meses o 4 para que se vence el plazo fatal del 1 de mayo del 2023, que es el plazo en el que sindicato y contrato que no haya sometido a consulta de sus trabajadores en voto directo y secreto los contratos van a desaparecer, van a quedar anulados. Se calcula que aún en un ritmo apresurado, de aquí al 1 de mayo, pues llegarán quizás a 18,000 contratos legitimados. Quiere decir que quizás alrededor del 10% de los contratos realmente existentes van a ser legitimados. Quiere decir que el 2 de mayo, pues van a desaparecer, ¿qué les gusta? Por lo menos 100,000 contratos, más de 100,000 contratos colectivos, que en empresas e instituciones van a quedar sin contrato colectivo. Entonces, esto es un tema mayor, porque imagínense que en el país, pues va a quedar desierto. ¿Quién va a capitalizar esa ausencia, ese desierto de contratos colectivos? Y aquí hay una carrera que está ocurriendo el día de hoy y que desde luego va a hacerse más aguda el 2 de mayo. El 2 de mayo de este año, pues esos actores que están hoy sobre el escenario, pues no sé qué van a hacer. Es decir, el sindicalismo independiente es uno, en el que desde luego nos encontramos los aquí presentes, los viejos mafias sindicales llamadas CTM, CROC y toda clase de sindicatos de protección patronal, que están haciendo de las suyas, porque hay que decir que en esta legitimación de contratos, de esos 12,000 que van, calculamos que la mitad fueron consultas simuladas. Es decir, que los viejos sindicatos charros de protección lograron simular consultas sin que realmente los trabajadores expresaran su voluntad. Por lo tanto, pues este es uno de los grandes dilemas, retos. Y estos sindicatos pues tratarán de seguir con esa simulación en el futuro. Y finalmente, las empresas que van a intentar que de esta desaparición de contratos no quede nada. Es decir, que no haya sindicatos ni contratos. O sea, tirar el agua sucia con todo y niño. Ahora sabemos que hay despachos incluso de Estados Unidos que están actuando en México asesorando empresas para que una vez que desaparezcan los contratos no venga ningún sindicato ni ningún nuevo contrato. Es decir, que se retroceda a las relaciones individuales de empresas con trabajadores, sin sindicato y sin contrato. Bueno, esa es la carrera que está ahorita, podría hablar de más cosas, no me entiendo. El tema es que la reforma laboral está en cuestión en este momento, qué es lo que va a conseguir. Pero una cosa es clarísima, y eso creo que en estos años ha quedado perfectamente demostrado. Esa reforma laboral y ese capítulo laboral del TEMEC son solamente papel si los trabajadores no están informados de sus derechos, si los trabajadores no están conscientes de esos derechos, si los trabajadores no están organizados
y si los trabajadores no están dispuestos a hacer valer sus derechos. Ese es el gran dilema, es lo que aprendimos, por ejemplo, en la lucha de la General Motors en Silao. En Silao tuvimos una victoria impresionante de trabajadores contra los sindicatos charros y de protección, usando la reforma laboral, poniendo una queja laboral, una queja en el TEMEC. Pero ¿por qué fue posible usar estos mecanismos y ganar? Porque había trabajadores organizados e informados. Entonces, pues creo que ese es el gran reto de la Casa Obrera Jalisco que se abre el día de hoy, o que más bien se inaugura el día de mañana, que es una casa destinada precisamente a llenar este vacío que es indispensable llenar para que la reforma laboral sea una realidad. Es decir, un espacio destinado a garantizar que los trabajadores sean informados, sean asesorados, sean capacitados, se puedan organizar para hacer valer sus derechos. Me parece que ese es el acontecimiento que hoy estamos anunciando, y para que en el estado de Jalisco la reforma laboral pues pueda ser una realidad, es decir, el ejercicio de la libertad sindical y la contratación colectiva. Muchas gracias. Sí, yo poco abonaría el panorama que Héctor de la Cueva hace a nivel nacional, y me parece un poco en el marco del TEMEC, pero me parece que hay que bajarlo al estado de Jalisco. ¿Qué es lo que está pasando en el estado de Jalisco en realidad? Porque esta casa aspira a tener, por supuesto, que sea un espectro de apoyo para los obreros, para los trabajadores del estado, en este tema que me parece tan sentido, que es concientizar de las nuevas regulaciones que hay, tanto en el TEMEC como por supuesto en la nueva legislación laboral, que ciertamente no son temas que hayan sido, por supuesto, difundidos ni por el gobierno norteamericano ni canadiense, y menos por el gobierno mexicano. Eso no ha pasado. Y por eso esto que mencionaba Héctor, a unos cuantos meses de que venza el plazo perentorio de lo que tendría que ser como el proceso de legitimación, pues pueden desaparecer todos estos miles de contratos, y seguramente muchos de estos están en Jalisco, y muchos de ellos son, por supuesto, y no voy a tocar el tema porque está la compañera Mary de la CETIEN, de la industria electrónica. La enorme mayoría de trabajadores y de sindicatos en Jalisco pues no tiene idea de lo que se está jugando, y por supuesto de las probables herramientas que se pudieran utilizar en beneficio de la clase trabajadora. Que esto es lo paradójico, me parece. Es decir, esta herramienta que hoy en día menciona Héctor de la Cueva como una herramienta del TEMEC, no forma parte precisamente de un logro de la clase obrera, no forma parte de un logro de los trabajadores. Incluso yo diría es algo paradójico que los gobiernos norteamericano y canadiense están imponiendo a México, y por eso también fue el tema de la nueva legislación, una presión internacional que tenía que ver con el comercio. Claro, esto hoy en día se abre una coyuntura que creemos se debe de atacar, se debe de explotar al máximo, y está este espacio que va a ser la Casa Obrera. A mí me parece, y además, al menos en el ramo que nosotros nos movemos, que es el tema de las llantas y de la fábrica de llantas de Tradoc en Jalisco o de Goodyear, por supuesto que tenemos interés especial en darle asesoría y por supuesto darle conocimiento a los propios compañeros sindicalizados, a los trabajadores industriales de Jalisco, que en su enorme mayoría no tienen idea de lo que está pasando, y sin embargo si piden o exigen una legitimación de su contrato, en muchos de los casos son despedidos injustificadamente, pero además con éxito. ¿Por qué? Pues porque no hay la posibilidad, o no había la posibilidad hasta este momento, de dar un soporte y un respaldo. Bueno, esto es lo que me parece va a ser uno de los capitales más grandes de la Casa Obrera en Jalisco. Tiene que ver con un espacio que sea de los trabajadores, por los trabajadores y para los trabajadores. Y esto me parece muy importante retomarlo, porque en efecto, hasta hoy, al menos que yo sepa, un espacio con estas connotaciones no lo había existido, con todas las excepciones que pueda haber de proyectos que pudo haber en el pasado, pero con esta connotación que tiene que ver con el marco
de la globalización, digamos, de acuerdos internacionales, bueno, me parece que forma parte de una enorme oportunidad. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo es aprovechar este bagaje histórico que muchos de nosotros tenemos atrás de esto, porque bueno, ciertamente Jorge me presenta como miembro del Tradom, pero de lo que yo me siento muy orgulloso es de haber sido secretario general de uno de los últimos sindicatos en México que logró un triunfo impresionante en contra de una multinacional como lo era Continental Tire de Alemania. Y esto me parece que se tiene que dar a conocer, tiene que ser una caja de resonancia del cómo los trabajadores de Jalisco, cuando menos de Jalisco en este momento, tendrían o deberían de estar pensando en formas de organización democráticas, independientes, que por supuesto se traduzcan en organizaciones sindicales. Esto me parece que también tendría que ser un plus de este proyecto de la Casa Obrera de Jalisco, y por supuesto lo estaremos poniendo a la disposición de la gente. Claro que la gente tiene que conocer que no solamente en Jalisco y en México el movimiento obrero está plagado de derrotas, también hay triunfos, y esos triunfos son de los que hay que aprender, y me parece que si tomamos en cuenta estas lecciones de éxito, podremos avanzar mucho en la organización de la clase trabajadora. Muchas gracias. Sí, bueno, les voy a leer un documento que fue redactado con el apoyo de los y las trabajadoras que integramos SETIEN, ¿sí? No solo mío, y como me dijeron que lo tenía que leer para que no se perdiera nada, se los voy a leer. Nosotros cuando decidimos conformar SETIEN, precisamente lo hicimos con la simple y firme idea de que nadie tenga que pasar una violación a sus derechos humanos laborales en sus centros de trabajo, porque SETIEN nació de un problema de violación a sus derechos. Y bueno, que es como el pan de cada día en todas estas empresas donde nosotros trabajamos, los que conformamos SETIEN. Dígase Sanmina, Flex, Yale, Continental, IMI, por mencionar algunas de estas empresas. En estas empresas donde los trabajadores y las trabajadoras de base, de producción, somos considerados solo unos números, ¿sí? Que no piensan, que no sienten, sino que solo están ahí para producir esas ganancias millonarias para los dueños de estas empresas. La razón de ser de SETIEN es precisamente eso: luchar por defender, asesorar, capacitar y acompañar legalmente a los y las trabajadoras violentados en sus derechos que buscan nuestro apoyo. Implica para nosotras, la clase obrera pues, de este estado, la entrada en vigor del TMEG y de la reforma laboral de 2019 y pues su entrada en vigor abre una ventana de posibilidades y de oportunidades que no hemos tenido a lo largo del tiempo, y estas oportunidades es de rescatar nuestros derechos pues que nos han ido anulando a lo largo de los años. Implica también la oportunidad de rescatar nuestro derecho a la libre sindicalización, a una sindicalización auténtica y no solo de simulación, que en todas estas empresas han sido práctica de todos los días, ya que tenemos sindicatos que solo protegen y defienden al patrón y no luchan por defender nuestros intereses y nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores. Jamás hemos tenido una verdadera libertad sindical. Y pues, en realidad, como alguno de los compañeros ya lo mencionó, pues también en muchas de estas empresas ni siquiera estamos enterados de que tenemos sindicatos. Como trabajadores no sabemos, y en las que saben o sabemos, realmente no sirve de nada, precisamente porque al acercarnos a solicitar el apoyo del sindicato, la balanza se inclina completamente a favor del patrón, porque como son sindicatos que no cobran cuotas sindicales, sino que tienen el contrato firmado con el patrón
y no son los líderes puestos por nosotros como trabajadores, sino que son elegidos por la empresa, porque descaradamente la empresa dice estos son sus líderes sindicales y ellos son los que los van a representar. Nunca hemos tenido votaciones libres y precisamente esta legislación de la reforma laboral, donde les están exigiendo, pues ahora sí que hagan visibles sus sindicatos y que todo sea legal, pues a ellos les ha dado también la oportunidad de presentarnos a los sindicatos, pero también en las empresas donde se ha convocado a la legitimación, lo primero que hacen las áreas de recursos humanos es reúnen a un grupo de trabajadores y primero los amenazan y les dicen que tienen que votar por el sí para conservar el sindicato que está en la empresa, y después de eso les dicen que si no votan por el sí, pues va a haber consecuencias. ¿Y a cuáles consecuencias se refieren? Pues a que nos van a dejar sin trabajo. Descaradamente, en algunas empresas a muchos compañeros les han hecho eso. Y en otras empresas les han dicho que les van a retener el salario y que les van a quitar prestaciones. Eso es lo que están haciendo las empresas, hablando de la simulación que están haciendo de la legitimación de los contratos. En casi todas las empresas que tenemos nosotros contactos y que se ha hecho esta simulación de legitimación, ha pasado lo mismo. Entonces, si bien es cierto que esta reforma viene a traernos a nosotros oportunidad o la posibilidad de verdaderamente organizarnos para conformar sindicatos auténticos, pues las empresas realmente no quieren soltar esa herramienta que pues ahorita con la Casa Obrera pensamos arrebatársela. La CETIEN decidió integrarse en este proyecto de la Casa Obrera precisamente por eso, ¿no? Porque queremos lograr un cambio para seguir impulsando el rescate de nuestros derechos sindicales y hacer posible una verdadera negociación colectiva y el respeto de estos derechos para todas y todos, por un trabajo digno y estable. Como muchos también ya conocen la historia de Honda, aquí en el cual nosotros iniciamos en el 2010 por tener un sindicato verdadero, un sindicato independiente en el cual cuando empezamos a organizarnos, la planta empezó a despedirnos. Hoy con esta nueva reforma vemos algo que puede cambiar para el trabajador de Jalisco, que es la manera de organizarse, la manera de formar sindicatos independientes y aprovechar esta herramienta que se está dando aquí en Jalisco para los trabajadores. Por eso nosotros creemos que es necesario construir una casa obrera. Como mencionó el compañero Jesús, es histórico para Jalisco, pero hay que saberle llegar a los trabajadores para conformar y dar capacitación, algo que nosotros en nuestra zona de trabajo no existe. Lamentablemente hay sindicatos de protección. El mismo sindicato que está con nosotros en Honda pertenece a la misma empresa de la industria electrónica, en el cual tiene más de 60 contratos colectivos, el cual no defiende a los trabajadores, no les hace asamblea, no hace nada por defender a los trabajadores. Quien decide quién poner al frente del sindicato son las empresas, son los directivos de las empresas que manejan dentro de ahí de la empresa a los trabajadores. No hay representación sindical. Por eso creemos que hoy es necesario construir algo a favor de los trabajadores de Jalisco. Y es necesario seguir impulsando este trabajo. Muchas gracias. Hay una serie de servicios. El primero,
El que más se usa es el de asesoría legal. Hay abogados que pueden asesorar a los trabajadores, orientarlos en un problema. Hay muchos cursos de actualización sobre la reforma laboral que incluye muchos apartados, pues vacaciones, aguinaldos, utilidades, esto mismo de los sindicatos, el TEMEC. Y también vamos a organizar actividades culturales, entiéndase, eventos de música, pintura, videocine, videoforo. Así que va a haber una diversidad pues de servicios, pero principalmente es un espacio de lucha y organización, capacitación para los trabajadores. Quizás agregar por esta última pregunta que se hacía, que efectivamente estas actividades que se abren acá en la Casa Obrera Jalisco se están multiplicando en el país con las hermanas de la Casa Obrera Jalisco, en la Casa Obrera del Bajío, en la Casa Obrera de Querétaro, en la Casa Obrera de Baja California, en la Casa Obrera de Tlaxcala, en la Casa Obrera Potosina y en otros espacios en donde en todo el país pues va a estar brindándose estos servicios para las y los trabajadores, para que tengan su casa precisamente. Pues ahora sí agradecerle su presencia. Los esperamos por supuesto en la Casa Obrera Epigmenio González 1024. 1024 es más fácil de recordar. Mañana a partir de las 2 de la tarde empezaremos el evento. A las 4 es la inauguración formal de la casa, pero ahí los esperamos.